Las 12 palabras que el Espíritu Santo escucha cuando las pronuncias en oración. Hay momentos en los que cierras los ojos para orar y lo primero que sientes es un peso extraño en el pecho, como si tus palabras no tuvieran fuerza suficiente para subir al cielo. Intentas hablar, pero tu alma parece quedarse en silencio. Te preguntas por qué Dios no responde, por qué el Espíritu Santo no se manifiesta, por qué tu oración no cambia nada a tu alrededor. Y mientras piensas que el cielo permanece cerrado, algo invisible empieza a moverse sobre tu vida sin que te des cuenta. No es ausencia, no es abandono. Es un silencio que prepara una respuesta. Un silencio que escucha algo más profundo que tus frases. Escucha el lugar de donde salen tus palabras. Ahora imagina este instante. Estás solo, sentado en la orilla de tu cama, sin saber cómo continuar. Tu voz tiembla, tu mente está cansada, tu espíritu parece apagado. Intentas decir muchas cosas a Dios, pero ninguna te llena de paz. Es entonces cuando surge una pregunta dentro de ti. Existen palabras que Dios escucha con más claridad que otras. No porque sean fórmulas mágicas, no porque tengan un poder místico, sino porque nacen del punto exacto donde tu corazón se encuentra con la verdad. Palabras que el Espíritu Santo reconoce como un llamado sincero, como un grito silencioso que atraviesa cualquier oscuridad y llega directo a su presencia. Hoy vas a descubrir cuáles son esas palabras. 12 palabras que el Espíritu Santo escucha cuando las pronuncias en oración y que abren dimensiones espirituales que quizás nunca experimentaste. Palabras que tocan lugares dentro de ti donde todavía hay heridas, miedos, batallas y búsquedas que nadie conoce. Palabras que no cambian a Dios, pero sí transforman tu sensibilidad espiritual. Te alinean con su voz y te permiten escuchar lo que antes parecía imposible. Porque cuando tu oración se conecta con estas palabras, ya no oras desde la desesperación, sino desde la entrega. Ya no hablas desde la duda, sino desde la revelación. Ya no clamas como quien golpea una puerta cerrada, sino como quien entra en el lugar donde el Espíritu Santo responde. Hoy no vengo a enseñarte frases mágicas, vengo a guiarte hacia una experiencia espiritual real, intensa y honesta. Te invito a preparar tu corazón, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la manera en que oras y la manera en que Dios te habla. Respira profundo y presta atención. El cielo está más cerca de lo que piensas, y el Espíritu Santo está listo para responder a tu próxima palabra. Revelación del concepto principal. Cuando hablamos de palabras que el Espíritu Santo escucha con una claridad única, no estamos hablando de un secreto oculto reservado para unos pocos, ni de una técnica espiritual que se aprende repitiendo frases sin sentido. Estamos hablando de una realidad profunda que atraviesa la Biblia y que se confirma cada vez que un corazón sincero se acerca a Dios. El poder no está en la palabra en sí misma. El poder está en la intención espiritual que la sostiene, en el estado interno desde donde la pronuncias y en la rendición que permites cuando la dices. Las palabras que tocan el cielo no son bonitas, no son perfectas, no son teológicas, son verdaderas. Son aquellas que salen desde el punto exacto donde tu alma reconoce que necesita ser transformada. El Espíritu Santo no responde a oraciones decoradas, responde a oraciones alineadas. Cuando pronuncias ciertas palabras, algo dentro de ti cambia de lugar. Tu mente deja de pelear, tus emociones dejan de resistir y tu espíritu empieza a abrirse a lo que Dios quiere hacer. Estas palabras funcionan como llaves no porque manipulen a Dios, sino porque te colocan en una postura espiritual donde puedes escuchar su voz con una sensibilidad que antes no estaba disponible. Por eso, estas palabras no cambian lo que Dios piensa acerca de ti.
cambian lo que tú puedes percibir de Él. Hay momentos en la Biblia en los que una sola palabra abrió una escena espiritual completa. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46, Jesús pronunció una frase breve antes de entregar su espíritu, y esa breve declaración abrió acceso directo al Padre. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, la palabra confesada por David reordenó toda una historia que parecía destruida. No fue el tamaño del discurso, fue el peso espiritual detrás de la palabra. Lo mismo sucede contigo cada vez que oras. No necesitas hablar mucho, necesitas hablar desde el lugar correcto. Hoy vas a aprender por qué estas 12 palabras tienen impacto. No porque cambien lo que Dios hace, sino porque transforman lo que tú permites que Él haga en tu interior. Estas palabras alinean tu corazón con la voz que ya está hablándote, pero que muchas veces no escuchas porque estás agotado, distraído o herido. Al pronunciarlas, abres espacio para que el Espíritu Santo tome la posición principal en tu espíritu. Y cuando Él ocupa ese lugar, tu oración deja de ser un intento y se convierte en un encuentro. Antes de avanzar a la primera palabra, quiero que entiendas algo esencial. Cuando el Espíritu Santo escucha estas palabras, no solo oye tu voz, oye tu intención, oye tu rendición, oye tu disposición. Por eso, este no es un estudio teórico, es una experiencia espiritual. A partir de ahora, cada palabra revelada será una puerta que te llevará a un nivel más profundo en la presencia de Dios. El momento del silencio de Dios. Hay un instante en la vida espiritual que casi nadie quiere enfrentar, pero que todos atraviesan tarde o temprano. Ese momento en el que oras esperando una respuesta inmediata y lo único que parece regresar hacia ti es un silencio profundo, un silencio que incomoda, que desespera, que crea la sensación de que quizá algo está mal contigo o que Dios te dejó hablando solo. Ese silencio no es ausencia, aunque parezca vacío, no es rechazo, aunque duela, no es distancia, aunque todo dentro de ti diga que estás lejos. Ese silencio es una de las maneras más profundas en las que el Espíritu Santo revela lo que verdaderamente está sucediendo en tu interior. Lo que hace que este silencio sea tan difícil es que activa todo lo que está escondido dentro de ti. Te muestra las dudas que intentas disimular, los miedos que cargaste por años, la ansiedad que no sabías que seguía viva, la necesidad de control que no habías confesado. Cuando sientes que Dios guarda silencio, en realidad es tu alma la que empieza a hablar más fuerte. Y es en ese terreno interno donde estas palabras espirituales cobran sentido. Porque el Espíritu Santo no solo escucha tus oraciones, también escucha el ruido de tu interior. Y muchas veces ese ruido es tan fuerte que no deja espacio para que percibas su respuesta. Hay un detalle espiritual que pocos reconocen. El silencio de Dios no es una pausa para castigarte, es una pausa para afinarte. Así como un músico tensa las cuerdas antes de tocar, el Espíritu Santo estira tu sensibilidad espiritual para que tu percepción se vuelva más nítida. Este proceso sucede cuando tus palabras se agotan y solo queda lo que eres de verdad. Es en ese vacío donde las palabras correctas tienen mayor impacto, porque ya no salen de la mente, salen del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve en ese tipo de oración. La oración que nace cuando ya no tienes un discurso, solo una verdad sincera. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, describe que Elías no escuchó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego.
Lo escuchó en un susurro suave. Ese susurro es lo que hoy llamas silencio. No es que Dios no hable, es que su voz a veces adopta un tono tan fino que solo puede ser escuchado cuando tu alma se aquieta. Y para que tu alma se aquiete, hay palabras que necesitas pronunciar, palabras que activan alineación espiritual, palabras que rompen la densidad interna y abren espacio para el susurro del Espíritu Santo. Cuando entiendes esto, el silencio deja de ser un enemigo. Se convierte en un escenario espiritual donde tu sensibilidad empieza a despertar. Porque si Dios hablara en voz alta todo el tiempo, jamás aprenderías a escucharlo en profundidad. Y es justamente en ese momento silencioso donde las 12 palabras que aprenderás hoy tienen su mayor poder. No porque rompan el silencio, sino porque te afinan para percibir lo que siempre estuvo ahí. Estás a punto de entrar en la primera palabra, aquella que abre la puerta principal del encuentro con el Espíritu Santo. Prepárate, porque a partir de este momento, tu interior comenzará a moverse. Palabra 1. La puerta de rendición. Hay una palabra que abre territorios espirituales que ninguna otra puede tocar. Una palabra que desarma tus defensas internas, rompe la rigidez de tu ego, debilita la resistencia de tu mente y deja tu espíritu completamente expuesto a la obra del Espíritu Santo. Esa palabra es rendición, no como un concepto religioso, no como una actitud ensayada, sino como un acto real, donde dejas de pelear con lo que no puedes controlar y permites que Dios tome el lugar que intentaste ocupar por tanto tiempo. Cuando pronuncias esta palabra desde lo profundo, algo cambia de inmediato, no afuera, sino dentro de ti. Y ese cambio interno abre la primera puerta espiritual hacia la presencia viva del Espíritu Santo. La rendición verdadera no es un gesto que haces cuando estás derrotado. Es una decisión que tomas cuando reconoces que seguir luchando solo te desgasta. Es la declaración que surge cuando aceptas que tus fuerzas no son suficientes para sostener el peso que estás cargando. La Biblia muestra este principio de forma clara en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 17, donde se describe que un corazón quebrantado y rendido es el que Dios no desprecia. No es el corazón fuerte, ni el perfecto, ni el que tiene todas las respuestas. Es el corazón que dejó de fingir que puede hacerlo todo solo. Ese es el corazón que el Espíritu Santo escucha con una claridad incomparable. Cuando pronuncias la palabra rendición, no estás renunciando a tu vida, estás renunciando a la ilusión de que la controlas. Estás soltando el peso que te está hundiendo y abriendo tus manos para que Dios pueda hacer lo que tú nunca conseguiste. Rendirse no te debilita, te libera. Te permite entrar en una posición espiritual donde el Espíritu Santo puede actuar sin resistencia interna. Y cuando Él actúa, tu mente se calma, tu alma se ordena y tu espíritu empieza a respirar de nuevo. La rendición también elimina un ruido que muchos no reconocen. Ese ruido es el esfuerzo constante por mantener la vida bajo control. Ese esfuerzo consume energía emocional, desgasta la fe y te impide escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Pero cuando dices rindo mi vida, o rindo mis planes, o rindo mi miedo, algo se alinea dentro de ti. El terreno interno se vuelve fértil, sensible, disponible. El Espíritu Santo responde a esa disposición porque es ahí donde puede trabajar con libertad. Rendición no significa inacción, significa dirección. Significa permitir que Dios determine el paso siguiente. Significa abrir el camino para que su voluntad se cumpla sin que tus inseguridades interfieran. Y es por eso que esta es la primera palabra. Sin ella, todas las demás pierden fuerza. Con ella, cada una de las siguientes palabras se vuelve un canal directo hacia la presencia de Dios. Respira, porque este es el umbral inicial.
A partir de este punto, tu espíritu empieza a entrar en un espacio donde el Espíritu Santo hablará con más claridad. La próxima palabra te llevará a un territorio aún más profundo dentro de ti. Palabra 2. El llamado a la restauración interior. Hay heridas dentro de ti que no mencionas en voz alta. Heridas antiguas, silenciosas, escondidas debajo de decisiones, hábitos y actitudes que aprendiste para sobrevivir. Muchos creen que el Espíritu Santo solo escucha las palabras bonitas, pero Él escucha de una manera especial aquella palabra que revela tu deseo sincero de restauración. Cuando dices restaura, no estás pidiendo solo alivio, estás pidiendo reconstrucción. Estás reconociendo que hay áreas de tu alma que se quebraron en un momento específico de tu vida y que ya no puedes seguir avanzando cargando la misma fractura. Esa palabra no se pronuncia desde la mente, se pronuncia desde la necesidad más profunda del corazón. La restauración interior es un proceso que va más allá de sanar emociones. Es el movimiento espiritual que realinea lo que fue distorsionado por el dolor, el rechazo, la culpa y la pérdida. El libro de Joel, capítulo 2, verso 25, expresa que Dios puede devolver años enteros que fueron consumidos. No solo días, no solo oportunidades, sino años de vida que parecían irreversibles. Esa restauración no es teórica. Es una intervención del Espíritu Santo en lugares internos que ni siquiera tú sabes cómo tocar. Y cuando dices restaura, esa palabra abre acceso para que Él entre a esos lugares sin que tu orgullo o tus mecanismos de defensa interfieran. Hay heridas que te hicieron desconfiar de ti mismo, heridas que te hicieron construir muros para no sentir. Heridas que te llevaron a esconder emociones profundas porque pensaste que mostrar vulnerabilidad era mostrar debilidad. Pero el Espíritu Santo no trabaja con máscaras, trabaja con verdades. Y la verdad más poderosa que puedes pronunciar es reconocer que necesitas ser restaurado. No para volver a ser quien eras, sino para convertirte en quien debes ser. La restauración no te regresa al estado anterior. Te eleva a un estado superior donde tu dolor ya no gobierna tus decisiones. Cuando pronuncias esta palabra, algo ocurre inmediatamente. El Espíritu Santo toca memorias que todavía duelen, trae a la luz emociones que estaban sepultadas, revela mentiras que adoptaste como identidad y desplaza sombras internas que te mantenían estancado. No lo hace para exponerte. Lo hace para liberarte, porque Él no restaura lo que finges que está bien. Él restaura lo que decides entregar. Por eso esta palabra tiene tanto poder. No es solo una petición, es una rendición emocional que desbloquea una obra espiritual profunda. Hay cicatrices que ya no duelen, pero todavía te limitan. Hay recuerdos que ya no lloras, pero todavía te frenan. Hay experiencias que ya no mencionas, pero todavía te moldean. Cuando dices restaura, le estás diciendo al Espíritu Santo que ya no quieres vivir desde la herida, sino desde la transformación. Estás permitiendo que Él reorganice lo que quedó torcido y que reconstruya lo que fue derribado. Y cuando Él restaura, lo hace de manera completa, sin dejar espacios vacíos, sin dejar grietas abiertas, sin dejar fragmentos sueltos. Prepárate para la próxima palabra, porque si ésta abrió el espacio emocional donde el Espíritu Santo empieza a trabajar, la siguiente abre tu visión espiritual para entender lo que antes no podías ver. Palabra 3. El pedido de sabiduría profunda. Hay momentos en los que no necesitas fuerza, no necesitas velocidad, no necesitas respuestas inmediatas. Necesitas sabiduría. No la sabiduría que te hace parecer inteligente frente a otros, sino la sabiduría que te permite ver más allá de lo que tus ojos alcanzan.
Esa sabiduría que ilumina lo que está oculto, que ordena lo que está confuso, que revela lo que tu mente no logra comprender. Cuando pronuncias la palabra sabiduría en oración, no estás pidiendo información, estás pidiendo claridad espiritual. Estás invitando al Espíritu Santo a abrir tu percepción para que puedas discernir la verdad en medio de una realidad que parece caótica. La Biblia enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, que quien pide sabiduría la recibe sin reproche. No habla de conocimiento técnico ni de experiencia humana. Habla de la capacidad espiritual de interpretar lo que está pasando dentro y fuera de ti, sin caer en engaños emocionales, sin actuar desde la impulsividad y sin perderte en tus propios pensamientos. Sabiduría profunda es la mirada del Espíritu Santo en tu interior. Es la luz que Él enciende en tus decisiones para que no te destruyas a ti mismo avanzando por caminos que parecen correctos, pero llevan a la frustración. Cuando dices, dame sabiduría, estás reconociendo que tu propia interpretación ya no es suficiente. Estás soltando la necesidad de tener todas las respuestas y abriendo el corazón para recibir dirección desde un nivel superior. Esta palabra desplaza la confusión, elimina la neblina emocional, rompe la influencia de pensamientos distorsionados y apaga el ruido interno que te hace sentir perdido. La sabiduría no llega como un pensamiento repentino, llega como una comprensión que desciende lentamente y ordena todo a su alrededor. Hay decisiones que te han pesado durante años porque las tomaste desde el cansancio, desde la herida o desde la presión emocional. Hay relaciones que no entendiste, puertas que se cerraron sin explicación, caminos que parecían promesar algo grande y terminaron llevándote a un vacío profundo. Cuando le pides al Espíritu Santo sabiduría, Él no cambia tu pasado, cambia tu interpretación de ese pasado. Y cuando la interpretación cambia, tu historia deja de ser una carga y se convierte en una revelación. La sabiduría profunda también te protege de ti mismo. Te ayuda a identificar motivaciones ocultas, emociones que dominan tus decisiones, patrones de comportamiento que se repiten sin que los notes. Te muestra qué es de Dios y qué es solo un deseo momentáneo. Te enseña cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Y sobre todo, te muestra que la voluntad de Dios no es complicada, es clara, pero requiere sensibilidad espiritual para percibirla. Cuando pronuncias esta palabra, el Espíritu Santo actúa como un guía que ilumina el camino paso a paso. No te muestra todo de una vez, te muestra lo necesario para que tomes el siguiente movimiento con paz en el corazón. Y cuando esa paz llega, sabes que lo que estás discerniendo viene de Él. Por eso esta palabra no te da respuestas rápidas, te da la capacidad de tomar decisiones que te acercan a tu propósito en lugar de alejarte de Él. Prepárate, porque la próxima palabra encenderá algo dentro de tu espíritu que transformará la atmósfera de tu oración. Palabra 4. El despertar del espíritu. Hay periodos en los que sigues orando, sigues creyendo, sigues escuchando mensajes, pero algo dentro de ti está dormido. No es incredulidad, no es frialdad espiritual, no es rebeldía, es cansancio acumulado, es desgaste emocional, es ese agotamiento interno que llega cuando pasaste por demasiadas batallas seguidas y tu espíritu, sin que te dieras cuenta, perdió sensibilidad. Cuando dices, despiértame, no estás pidiendo emoción, estás pidiendo resurrección interior. Estás pidiendo que el Espíritu Santo active algo dentro de ti que quedó adormecido por el peso de la vida. El despertar espiritual no sucede cuando escuchas música fuerte, ni cuando tus emociones están altas, ni cuando alguien te motiva. Ocurre cuando el Espíritu Santo toca la parte de tu espíritu que dejó de responder porque estuvo mucho tiempo bajo presión. Esa palabra activa un movimiento interno que no empieza en la mente,
comienza en el alma. El libro de Efesios capítulo 5, verso 14 declara: levántate y resplandece. No habla de una orden humana, habla de un llamado divino. Ese llamado solo puede ser escuchado cuando tu espíritu vuelve a abrir los ojos después de un largo silencio. Cuando pronuncias esta palabra, el Espíritu Santo trabaja como quien enciende una chispa profunda, no para generar euforia, sino para restaurar sensibilidad. Sensibilidad para percibir su voz, sensibilidad para discernir su dirección, sensibilidad para reconocer cuando Él se mueve. Porque cuando tu espíritu está dormido, puedes estar rodeado por la presencia de Dios y aún así no sentirla. Puedes estar frente a una puerta abierta y aún así no verla. Puedes estar recibiendo una respuesta divina y aún así no entenderla. Por eso esta palabra es tan importante. Sin despertar interior, nada espiritual se activa realmente. Hay personas que caminan con Dios, pero no viven en conciencia espiritual. Hacen lo correcto, pero lo hacen desde el cansancio. Creen en las promesas, pero ya no las esperan. Confían en lo que Dios puede hacer, pero dejaron de anticiparlo. Cuando dices, despiértame, estás rompiendo ese estado de adormecimiento. Estás invitando al Espíritu Santo a sacudir lo que quedó estancado, a mover lo que se congeló, a revivir lo que parecía muerto dentro de ti. Este despertar no siempre es suave. A veces viene con confrontación interna. A veces expone lo que intentabas ignorar. A veces te muestra que perdiste sensibilidad porque permitiste que el miedo te guiara, o que el dolor te definiera, o que la rutina te adormeciera. Pero el Espíritu Santo no despierta para acusar, despierta para reorientar, para volver a encender el fuego que perdiste, para devolverte el brillo que se apagó, para restaurar la urgencia espiritual que se diluyó entre responsabilidades, preocupaciones y luchas diarias. Cuando esta palabra sale de tu boca en oración, una atmósfera distinta se enciende alrededor de ti. No la sientes como emoción inmediata, la sientes como claridad, como un movimiento invisible que te llama hacia lo alto, como una fuerza suave que te hace volver a levantar el rostro. Esa es la señal de que tu espíritu empieza a reaccionar otra vez, empieza a volver a la vida, y cuando el espíritu despierta, las siguientes palabras ya no salen desde la necesidad, sino desde la revelación. Prepárate porque la próxima palabra romperá una de las barreras más profundas que bloquean tu conexión con el Espíritu Santo, la verdad interna que aún no has confesado. Palabra 5. El reconocimiento de la verdad. Hay una palabra que muchos evitan decir en oración, porque toca el punto exacto donde la verdad se vuelve incómoda. Esa palabra es verdad. No la verdad teórica, no la verdad doctrinal, no la verdad que sirve para corregir a otros. Hablo de la verdad personal, la que revela lo que realmente está pasando dentro de ti. Cuando dices, muéstrame la verdad, o acepto la verdad en oración, estás invitando al Espíritu Santo a iluminar áreas internas que tú mismo preferirías mantener en penumbra. Pero esa iluminación no trae condenación, trae libertad, trae claridad, trae un avance que nunca ocurrirá mientras vivas cubriendo lo que necesitas exponer ante Dios. La verdad interna no siempre es fácil de mirar. A veces te muestra que una herida que creías cerrada sigue sangrando. A veces revela que tu enojo no es enojo, sino miedo disfrazado. A veces expone que no estás estancado por falta de oportunidades, sino por miedo a avanzar. A veces deja ver que tu oración no fluye, porque sigues tratando de convencerte a ti mismo de algo que no es real. El Espíritu Santo no revela la verdad para herirte.
La revela para liberarte del peso de vivir sosteniendo versiones incompletas de tu alma. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, Jesucristo declara que la verdad te hace libre. Esa libertad comienza cuando decides pronunciar esta palabra con honestidad total. Cuando dices, muéstrame la verdad, el Espíritu Santo empieza a separar lo que sientes de lo que eres. Empieza a desenredar emociones mezcladas, pensamientos confusos, decisiones apresuradas. Te muestra lo que estás cargando que no te pertenece y lo que estás creyendo que nunca vino de Dios. Te revela por qué reaccionas como reaccionas, por qué ciertas situaciones te desestabilizan, por qué algunas heridas siguen teniendo poder sobre tus actitudes. La verdad no llega para humillarte, llega para ordenar tu mundo interior. Muchos oran pidiendo dirección, pero siguen bloqueados porque no han permitido que la verdad desnude lo que está detrás de sus intenciones. Otros oran por paz, pero se mantienen inquietos porque no quieren admitir lo que realmente está alimentando su ansiedad. Y muchos oran por respuestas, pero no obtienen claridad porque siguen construyendo explicaciones que evitan enfrentar la raíz. Cuando la verdad entra, todas esas capas se caen. El Espíritu Santo elimina confusiones, rompe autoengaños, destruye argumentos internos y limpia la visión espiritual que estaba distorsionada. Hay una libertad profunda que solo nace cuando reconoces la verdad delante de Dios. Una libertad que quita presión del pecho, que calma la mente, que aligera el alma. Una libertad que te permite caminar con la frente en alto, porque ya no necesitas esconder lo que Dios ya decidió sanar. Esta palabra transforma tu oración de un monólogo cargado de defensas en un encuentro íntimo donde puedes respirar con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Cuando pronuncias verdad, estás abriendo una puerta que te permitirá acceder al resto de las palabras con profundidad real. Porque lo que está oculto se convierte en peso, pero lo que se expone ante Dios se convierte en impulso. Y ahora que tu visión espiritual comienza a clarificarse, estás listo para entrar en una de las palabras más poderosas de esta lista. Una palabra que sostiene tu fe cuando no ves nada y te mantiene firme cuando el camino se vuelve oscuro. Palabra 6. La confianza radical. Hay una palabra que no se pronuncia cuando todo va bien, sino cuando tu mundo interno parece desmoronarse. Una palabra que no nace de la seguridad, sino de la incertidumbre. No nace de la estabilidad, sino del caos. Esa palabra es confío. Cuando la dices, estás haciendo un movimiento espiritual que contradice lo que sientes, lo que ves y lo que temes. Estás declarando que tu fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y esa declaración abre una dimensión espiritual donde el Espíritu Santo actúa no por lo que tú puedes controlar, sino por lo que decides entregar. Confiar radicalmente no significa ignorar la realidad. Significa no permitir que la realidad determine tu espíritu. Significa que aunque las cosas no tengan sentido, aunque las puertas no se abran, aunque tu corazón no sienta nada, tú eliges anclarte a la convicción de que Dios está moviéndose incluso cuando no lo ves. Esa confianza radical es la que activa una respuesta del Espíritu Santo que no se obtiene desde la ansiedad, se obtiene desde la entrega profunda. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, enseña que confíes en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esta instrucción no es un llamado a la pasividad, es un llamado a la dependencia espiritual. Cuando pronuncias la palabra confío, el Espíritu Santo empieza a desarmar los argumentos internos que te hacen pensar que estás solo. Desplaza el miedo que habla más alto que tu fe. Rompe la necesidad desesperada de controlar resultados y elimina ese impulso de creer que todo depende de ti.
Esta palabra libera un peso enorme que llevabas cargando sin querer. Porque confiar no te quita responsabilidad, te quita angustia. Te recuerda que no estás caminando en la oscuridad, estás caminando acompañado, guiado y sostenido. Confiar radicalmente es mirar un futuro incierto y declarar que no tendrás miedo. Es mirar una puerta cerrada y creer que si no se abrió, fue por protección. Es mirar un retraso y entender que no es negación, es preparación. Es enfrentar la posibilidad del fracaso sin dejar que esa posibilidad determine tu identidad. Cuando dices confío, el Espíritu Santo reorienta tu mirada desde el temor hacia la certeza. Te enseña a interpretar la espera no como un castigo, sino como un proceso donde tu fe se vuelve más firme y tu espíritu más sensible. Hay situaciones en tu vida que no se mueven, no porque Dios no pueda cambiarlas, sino porque Él está primero cambiándote a ti. Y esa transformación solo ocurre cuando decides confiar. Confiar cuando no hay señales. Confiar cuando la respuesta no llega. Confiar cuando la oración parece repetitiva. Confiar cuando todo en ti quiere desistir. Esa confianza radical es una de las expresiones más puras de fe, porque no depende de lo que sientes, depende de lo que crees. Esta palabra es un puente espiritual. Conecta tu fragilidad con la fuerza de Dios. Conecta tu confusión con la sabiduría divina. Conecta tu miedo con la paz que el Espíritu Santo insiste en derramar sobre ti. Cuando la pronuncias, tu espíritu cambia de postura. Y cuando tu espíritu cambia de postura, tu oración cambia de nivel. Prepárate, porque la próxima palabra tocará una de las áreas más delicadas de la vida emocional. Una palabra que cuando se pronuncia desde lo profundo, limpia el interior y abre espacio para que el Espíritu Santo hable con claridad imposible de ignorar. Palabra 7. La petición de purificación emocional. Hay una palabra que pocos se atreven a pronunciar porque exige valentía, honestidad y una profunda apertura del corazón. Esa palabra es limpia, no como un acto superficial, no como una emoción momentánea, sino como una petición espiritual que toca el nivel más sensible de tu existencia. Cuando dices, limpia mi corazón, limpia mis emociones, limpia lo que me está afectando, estás entregando al Espíritu Santo acceso directo a la parte de tu vida que más influencia tus decisiones, tu mundo emocional. Porque tus emociones no son solo sentimientos, son filtros, son lentes, son puertas que pueden abrirte a la voz de Dios o cerrarte por completo a su dirección. Hay emociones que llevas tiempo acumulando: inseguridad, culpa, enojo, decepción, envidia, frustración, ansiedad. Algunas se quedaron atrapadas en ti desde la infancia, otras se activaron después de un fracaso, una pérdida o una traición, y sin darte cuenta, esas emociones se convirtieron en un ruido interno constante, un ruido que compite con la voz del Espíritu Santo. Cuando oras pidiendo purificación emocional, estás rompiendo la influencia silenciosa de sentimientos que te han acompañado por tanto tiempo que empezaste a creer que forman parte de tu identidad, pero no lo son. Son cargas que ya no necesitas sostener. El libro de Salmos, capítulo 139, verso 23, revela una oración profunda. Examina mi corazón. Esa petición no busca información, busca transformación. Quien pide ser examinado está diciendo, limpia lo que yo no veo. Elimina lo que me está afectando sin que lo note. Ordena lo que yo no sé cómo organizar. Cuando pronuncias esta palabra, el Espíritu Santo empieza a tocar emociones que intentaste ignorar. Emociones que guardaste para no parecer débil. Emociones que reprimiste porque te dolían demasiado. Emociones que justificaste para seguir adelante sin enfrentar la raíz. Pero Él no expone para avergonzarte, expone para sanar. La purificación emocional no te hace sentir ligero de inmediato.
A veces, primero te confronta, te muestra la verdadera causa detrás de tu tristeza, te revela por qué ciertos comentarios te hieren tanto, te muestra por qué sigues buscando validación externa, te permite reconocer que tu enojo no es enojo, es dolor no resuelto, y que tu miedo no es incapacidad, es una sensación de abandono que nunca expresaste. Esta confrontación no es castigo, es limpieza. Cada emoción expuesta se convierte en emoción liberada. Cada capa removida se convierte en espacio nuevo para la paz. Cuando dices limpia, el Espíritu Santo hace algo que ningún consejo humano puede lograr. Él desintoxica tu alma, elimina influencias emocionales que distorsionaban tu visión, disuelve memorias que todavía dominaban tus reacciones, suaviza tu corazón para que puedas discernir su voz sin el filtro de la herida, y sobre todo te devuelve sensibilidad espiritual, porque un corazón lleno de dolor escucha poco, un corazón lleno de heridas interpreta mal, un corazón lleno de miedo se cierra a la presencia divina. Pero un corazón limpio escucha con claridad, ve con verdad y responde con libertad. Esta palabra prepara un terreno interno donde las siguientes revelaciones pueden entrar sin resistencia. Porque ahora que tus emociones empiezan a ser purificadas, tu espíritu está listo para pronunciar una palabra que cambia tu relación con Dios de manera radical. Una palabra que transforma tu obediencia de obligación en sincronía espiritual. Palabra 8. El deseo de obediencia profunda. Hay una palabra que transforma por completo tu relación con Dios, porque no se trata de pedir algo, sino de ofrecer algo. Esa palabra es obedecer, no desde la obligación, no desde el miedo, no desde la culpa, sino desde el deseo profundo de alinearte con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Cuando dices, quiero obedecer, estás declarando que ya no buscas que Dios se mueva en la dirección que deseas, sino que tú estás dispuesto a moverte en la dirección que Él determina. Y esa disposición abre una dimensión espiritual donde la voluntad de Dios deja de ser una teoría y se convierte en un camino real. Obediencia profunda no es cumplir reglas ni seguir órdenes, es sincronía espiritual. Es sensibilidad para reconocer cuándo el Espíritu Santo te impulsa a avanzar y cuándo te llama a detenerte. Es saber discernir cuando una puerta se cierra porque no era parte del propósito y cuando una incomodidad interna es la señal de que Dios está guiando tus pasos hacia una dirección distinta. El libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, enseña que la obediencia vale más que cualquier sacrificio. No porque Dios busque controlar, sino porque la obediencia te posiciona en el lugar exacto donde su propósito florece. Cuando pronuncias esta palabra, el Espíritu Santo empieza a ajustar tu interior. Te muestra cuando tus deseos están en conflicto con tu propósito, cuando tus decisiones están empujadas por emociones pasajeras, cuando estás insistiendo en caminos que parecen buenos, pero no son saludables para tu alma. Obedecer no suprime tu identidad, la revela. Te permite caminar sin el peso de la ansiedad porque ya no necesitas entenderlo todo para avanzar. Te basta con saber que estás caminando en el ritmo de Dios. Hay momentos en los que la obediencia se siente como renuncia, pero en realidad es protección. Hay decisiones que parecen pérdidas, pero en verdad son liberación. Hay caminos que parecen más lentos, pero te preservan de heridas que no estás viendo. Cuando dices, quiero obedecer, estás diciendo, Espíritu Santo, llévame tú. Y Él nunca conduce hacia destrucción, siempre conduce hacia madurez, propósito y paz. Incluso cuando su dirección contradice tus expectativas, siempre termina revelando algo que necesitabas, pero no sabías pedir. Obediencia profunda también te confronta con una verdad que a veces preferimos evitar.
No puedes pedir dirección si no estás dispuesto a seguirla. No puedes pedir señales si no estás dispuesto a moverte cuando aparezcan. No puedes pedir propósito si todavía estás aferrado a tus propios planes. Pero cuando esta palabra nace desde lo más interno de tu espíritu, algo cambia. Dejas de orar desde la insistencia y comienzas a orar desde la disposición. Dejas de tratar de convencer a Dios y comienzas a escuchar lo que Él ya estaba tratando de decirte. Esta palabra también rompe ciclos, ciclos de repetir los mismos errores, ciclos de tomar decisiones desde la impulsividad emocional, ciclos de regresar a lugares que ya no te pertenecen. Obediencia profunda redefine tu destino. Te saca de zonas donde estabas estancado y te conduce a territorios donde tu espíritu puede crecer. Cuando dices quiero obedecer, el Espíritu Santo rompe ataduras internas que te impedían avanzar y te entrega una claridad que no viene de tu mente, viene de su guía. Ahora que tu espíritu empieza a alinearse con la voluntad de Dios, estás listo para pronunciar una palabra que ilumina completamente tu percepción espiritual. Una palabra que te permitirá ver lo que antes estaba oculto y entender lo que antes te confundía. Palabra 9. La invocación de luz interior. Hay una palabra que no solo transforma lo que sientes, sino lo que ves. Una palabra que no cambia tus circunstancias, pero cambia por completo tu capacidad para interpretarlas. Esa palabra es ilumina, no como un gesto poético, no como una metáfora bonita, sino como una petición espiritual que toca la raíz de tu discernimiento. Cuando dices, ilumina mi interior, ilumina mi camino, ilumina mi mente, estás pidiendo que el Espíritu Santo encienda una luz que expulse la confusión, que revele lo que estaba escondido y que te permita ver la realidad desde la perspectiva de Dios, no desde tu propia interpretación limitada. La oscuridad espiritual no siempre se manifiesta como pecado o como maldad. Muchas veces se manifiesta como confusión, como esa sensación de no saber qué hacer, de no entender por qué todo se complica, de no ver salida aunque estés orando con intensidad. Cuando tu visión interior se llena de sombras, cualquier decisión parece arriesgada, cualquier paso parece incierto, cualquier cambio parece peligroso. Es por eso que esta palabra tiene un poder tan profundo, porque la luz del Espíritu Santo no solo revela, también ordena. Quita el caos interno y establece claridad donde antes había duda. En el libro de Salmos capítulo 119, verso 105, David declara que la palabra de Dios es lámpara para sus pies y luz para su camino. No habla de un conocimiento teórico, habla de una iluminación práctica, específica, que muestra dónde apoyar el pie siguiente cuando la noche es densa y el camino incierto. Esa es la misma luz que estás pidiendo cuando pronuncias esta palabra. No quieres saber cómo terminará tu historia, solo quieres que el Espíritu Santo ilumine el paso siguiente. Y esa luz siempre llega, no como un reflejo repentino, sino como una claridad que se expande dentro de ti hasta que el miedo pierde fuerza. Cuando dices ilumina, el Espíritu Santo comienza a exponer influencias internas que estaban guiando tus decisiones sin que te dieras cuenta. Te muestra qué deseos son tuyos y cuáles fueron formados por experiencias dolorosas. Te revela qué pensamientos vienen de Él y cuáles vienen del miedo. Te muestra qué camino es seguro y cuál es una distracción que te alejará de tu propósito. Esa luz interna no siempre es suave. A veces duele ver lo que antes preferías ignorar, pero una vez que ves la verdad iluminada por Dios, ya no puedes volver a caminar en la oscuridad. La luz interior también te libera de percepciones distorsionadas. Esa tendencia a imaginar escenarios peores de lo que realmente son. Esa costumbre de interpretar el silencio como rechazo.
Esa inclinación a pensar que cada demora es un no. Cuando el Espíritu Santo ilumina tu interior, tus conclusiones cambian, tu interpretación se alinea a la verdad. Tu corazón deja de reaccionar desde el trauma y comienza a responder desde la fe. Dejas de caminar guiado por el miedo y empiezas a caminar guiado por la convicción. Ilumina es la palabra que rompe la ceguera emocional y espiritual. Es la palabra que te ayuda a identificar oportunidades que antes no veías, señales que antes ignorabas, direcciones que antes confundías. Es la palabra que transforma tu percepción sin que la situación cambie, porque la verdadera transformación ocurre primero dentro de ti. Prepárate porque la próxima palabra es una de las más intensas de esta lista. Una palabra que pide algo tan directo, tan específico, que cuando la pronuncias el Espíritu Santo empieza a mover puertas, caminos y decisiones de una manera sorprendente. Palabra 10. El clamor por dirección específica. Hay oraciones que nacen de la necesidad y otras que nacen de la desesperación, pero existe una oración que nace del deseo profundo de claridad absoluta. Esa oración comienza con una palabra que abre caminos que antes estaban ocultos. Esa palabra es guía, no en un sentido general, no como un pedido vago, sino como un clamor concreto que exige precisión espiritual. Cuando dices, guíame, estás pidiendo que el Espíritu Santo te muestre el siguiente movimiento con la exactitud que tu alma necesita para no caer en confusión, para no retroceder por miedo y para no avanzar hacia lugares que no te corresponden. Hay momentos en los que sabes que necesitas avanzar, pero no sabes hacia dónde. Sabes que hay decisiones que no pueden esperar, pero no quieres equivocarte. Sabes que un paso mal dado puede abrir heridas antiguas o crear consecuencias difíciles de revertir. En esos momentos, pedir dirección específica no es una opción. Es una necesidad urgente. El libro de Salmos capítulo 32, verso 8, contiene una promesa clara. Dios te instruirá y te enseñará el camino que debes seguir. Él te guiará con sus ojos. Esa guía no es genérica, es detallada, personal, íntima. Y cuando pronuncias esta palabra, estás reclamando esa promesa sobre tu vida. Cuando dices guíame, el Espíritu Santo comienza a trabajar en 3 niveles. Primero, alinea tu corazón para que no confundas tus deseos emocionales con la voz de Dios. Segundo, ordena tus pensamientos para que no tomes decisiones desde la ansiedad, sino desde la paz. Tercero, te posiciona espiritualmente para que puedas percibir señales, impresiones, intuiciones espirituales y confirmaciones que antes pasaban desapercibidas. Pedir dirección específica no significa exigir un mapa completo. Significa pedir el próximo paso con claridad suficiente para avanzar sin temor. La dirección del Espíritu Santo no siempre llega como una voz audible ni como un sueño revelador. Muchas veces llega como una convicción suave que se instala en el corazón y no se mueve. Llega como una paz que contradice tus dudas. Llega como un cierre inesperado de una puerta que tú insistías en abrir. Llega como un impulso interno que te dice, este no es tu lugar. Llega como un pensamiento repetido que no puedes ignorar. Llega como una oportunidad que aparece en el momento exacto en que estabas a punto de desistir. Cuando dices, guíame, abres tu espíritu para interpretar esos movimientos no como coincidencias, sino como dirección divina. Hay decisiones que marcarán tu historia y no puedes tomarlas desde la improvisación ni desde el apuro. Necesitas guía para saber a quién dejar entrar en tu vida y de quién debes alejarte.
Necesitas guía para saber qué proyectos son de Dios y cuáles son distracciones. Necesitas guía para discernir cuándo esperar pacientemente y cuándo moverte con valentía. Necesitas guía para no repetir ciclos tóxicos que ya te hicieron daño. Y sobre todo, necesitas guía para no sabotear tu propio crecimiento espiritual por miedo, por cansancio o por conformarte con menos de lo que Dios preparó para ti. Cuando pronuncias esta palabra, el Espíritu Santo no solo te dirige, te protege, te guarda de caminos que parecen buenos, pero llevan a la frustración. Te aparta de decisiones impulsivas que podrían abrir heridas profundas. Te libra de engaños emocionales que nublan tu discernimiento. Y te lleva, con precisión divina, a lugares donde tu fe, tu propósito y tu identidad pueden florecer. Prepárate, porque la próxima palabra toca una de las raíces más profundas que bloquean la obra del Espíritu Santo en muchos corazones. Una palabra que, cuando se entrega de verdad, rompe cadenas internas y libera un nivel de paz que transforma completamente tu forma de orar y de vivir. Palabra 11. La entrega del temor. Hay una palabra que define más destinos de lo que imaginas. Una palabra que silenciosamente gobierna decisiones, relaciones, sueños y actitudes sin que te des cuenta. Esa palabra es miedo, y aunque la pronuncias pocas veces, la sientes todos los días. El miedo te hace retroceder cuando deberías avanzar, te hace esconderte cuando deberías levantarte. Te hace pensar que no eres suficiente, que no estás preparado, que no mereces lo que Dios tiene para ti. El miedo te encierra en una versión reducida de ti mismo, y mientras no lo entregues, tu espíritu no podrá moverse con libertad. Es por eso que la palabra que el Espíritu Santo escucha con atención especial es rindo mi miedo. El miedo no se vence ignorándolo, se vence entregándolo. Cuando dices, entrego mi temor, estás haciendo un acto espiritual que rompe una de las cadenas más profundas del alma. Estás admitiendo que hay fuerzas internas que te dominan más de lo que quisieras y que no puedes enfrentarlas solo. Estás reconociendo que tu mente ha estado repitiendo escenarios que nunca sucederán, que tu corazón ha estado cargando heridas que aún no entiendes y que tu espíritu ha estado intentando avanzar con un peso que no debería cargar. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, declara que Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que el miedo no es parte de tu diseño. Es una interferencia, y toda interferencia necesita ser expulsada, no ignorada. Cuando pronuncias esta palabra en oración, el Espíritu Santo comienza un trabajo profundo. Empieza a revelar el origen de tus temores. Momentos específicos, voces que marcaron tu identidad, experiencias que apagaron tu confianza, palabras que dejaron cicatrices invisibles. El miedo no aparece de la nada. Siempre tiene una raíz. Y cuando esa raíz es expuesta a la luz del Espíritu Santo, pierde poder, porque lo que se entrega deja de gobernar, y lo que se rinde deja de dominar. La entrega del temor no elimina los desafíos externos, elimina la prisión interna. Hay miedos que te acompañan desde la infancia, miedos que aprendiste viendo el dolor de otros, miedos que nacieron después de una pérdida, de una traición o de un fracaso, miedos que te hicieron creer que no puedes, que no mereces, que no vas a lograrlo. Pero cuando dices rindo mi miedo, estás desprogramando años de condicionamiento emocional en un solo acto de valentía espiritual. No porque Dios necesite que lo digas, sino porque tu alma necesita escuchar que ya no vivirá bajo ese dominio. El miedo distorsiona tu visión. Te hace ver peligro en lugares donde hay oportunidad. Te hace ver rechazo donde hay silencio. Te hace ver fracaso donde hay preparación. Por eso el Espíritu Santo
responde de forma tan intensa cuando escuchas esta palabra. Él empieza a reemplazar el temor con convicción, la duda con fe, la inseguridad con identidad, la ansiedad con paz. Y lo hace paso a paso, respiración por respiración, hasta que tu interior empieza a sentirse más liviano que antes. Cuando entregas tu miedo, abres espacio para que la voz del Espíritu Santo sea más fuerte que cualquier pensamiento negativo. Le das permiso para fortalecer tu carácter, para renovar tu valentía, para reconstruir tu confianza en Dios. Porque la valentía no es ausencia de miedo, es la capacidad de avanzar incluso cuando el miedo quiere detenerte, y esa valentía nace cuando el Espíritu Santo toma el lugar que antes estaba ocupado por tus temores. Prepárate, porque ahora llegamos a la palabra final, la palabra más poderosa de todas, la palabra que toca el corazón del Espíritu Santo de una manera única. La palabra que transforma obediencia en destino, entrega en propósito y oración en encuentro real. Palabra 12. El sí incondicional. Existe una palabra que no solo toca el corazón del Espíritu Santo, sino que cambia el curso completo de tu historia espiritual. Una palabra que pesa más que cualquier petición, más que cualquier clamor y más que cualquier lágrima derramada en oración. Esa palabra es sí. No un sí temeroso, no un sí negociado, no un sí condicionado a que Dios haga las cosas como tú esperas. Hablo del sí incondicional, ese sí que declara que aceptas la voluntad de Dios aun cuando no la entiendes. Ese sí que coloca tu vida en sus manos, sin reservas, sin resistencia y sin miedo al costo de lo que pueda implicar. El sí incondicional es la expresión máxima de confianza espiritual. Es la rendición más pura que un corazón puede pronunciar delante de Dios. Cuando dices sí, estás entregando no solo tu presente, sino también tu futuro. Estás soltando tus planes, tus tiempos, tus expectativas, tus estrategias y tus deseos. Estás diciéndole al Espíritu Santo que aceptas el camino que Él preparó, incluso si contradice tus preferencias o desafía tu zona de confort. Este sí abre territorios espirituales que permanecen bloqueados para quienes oran desde el control y no desde la entrega. Cada vez que en la Biblia alguien dijo sí sin condiciones, una puerta divina se abrió. En el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8, el profeta no pidió detalles, no preguntó qué costaría, no exigió garantías, solo dijo, aquí estoy, envíame a mí. Ese sí cambió su destino. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 38, María pronunció un sí que desafió su lógica, sus planes y su estabilidad. Ese sí abrió la puerta para que el Salvador entrara al mundo. No fue un sí emocional, fue un sí de propósito. Es ese tipo de sí el que transforma tu vida desde adentro. Cuando pronuncias esta palabra desde lo profundo de tu espíritu, el Espíritu Santo comienza a mover cosas en tu interior que estaban detenidas. Ajusta tu corazón para que no huyas de lo que te hará crecer. Fortalece tu espíritu para que puedas soportar procesos que antes te habrían derrumbado. Abre tus ojos para reconocer oportunidades que antes ignorabas. Y sobre todo, abre caminos que estaban cerrados porque necesitaban una sola llave espiritual, tu disposición total. El sí incondicional rompe cadenas de autosabotaje, te libera de la necesidad de tener control sobre cada detalle, te rescata de la ansiedad de querer anticipar todo lo que viene, te enseña que la voluntad de Dios no necesita ser comprendida para ser perfecta, necesita ser aceptada para manifestarse. Cuando dices sí, no estás renunciando a tu identidad, estás entrando en tu verdadera identidad, estás alineando tu vida con el propósito exacto para el cual fuiste creado.
Esta palabra también activa una sensibilidad espiritual especial. Te vuelve atento a las señales de Dios, receptivo a sus instrucciones, sensible a su voz. Tu espíritu comienza a moverse en sintonía con el Espíritu Santo, y esa sintonía te lleva a lugares interiores donde antes nunca habías entrado. El sí incondicional te saca de la posición de espectador y te convierte en participante del plan divino. Cuando esta palabra nace desde un corazón sincero, transforma tu oración en pacto, tu clamor en entrega y tu búsqueda en encuentro. Es la palabra que más profundamente abre el cielo sobre tu vida, porque no es una petición, es una consagración. Ahora que llegaste al final de esta secuencia espiritual, es momento de entrar en la escena más íntima de todas, la revelación de lo que sucede en el cielo cuando pronuncias estas palabras. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría, es visión, lo que el cielo ve cuando pronuncias estas palabras. Hay un movimiento espiritual que no percibes con tus ojos, pero que se activa en el instante exacto en que una de estas palabras sale de tu interior. No importa si la pronuncias en voz alta, en un susurro o solo en tu pensamiento. Lo que importa es la condición desde donde la dices. El cielo no reacciona al sonido, reacciona a la verdad que lo acompaña. Cuando una de estas palabras nace desde un corazón sincero, lo que ocurre en el mundo espiritual es mucho más profundo de lo que imaginas. No es un eco que sube, es una respuesta que desciende. Cuando pronuncias rendición, el cielo ve cómo tu alma suelta aquello que no puede controlar y el Espíritu Santo toma el lugar que antes ocupaba tu ansiedad. Cuando dices restaura, el cielo observa cómo las piezas internas que estaban rotas se colocan sobre la mesa divina, donde Dios reconstruye lo que parecía irreparable. Cuando pides sabiduría, el cielo ve cómo tu mente deja de pelear consigo misma y empieza a alinearse a la verdad que Dios ya estableció sobre tu vida. Cuando clamas por despertar, el cielo ve cómo tu espíritu se despierta de un largo periodo de cansancio y vuelve a percibir la presencia de Dios con claridad. Cada palabra abre una puerta diferente y el cielo lo ve. Cuando dices verdad, el cielo ve cómo la luz de Dios expone mentiras internas que te mantenían en silencio. Cuando dices confío, el cielo observa cómo tu espíritu se coloca en la postura exacta donde la fe reemplaza al miedo. Cuando pides limpieza emocional, el cielo ve cómo cargas invisibles caen al suelo porque ya no forman parte de tu identidad. Cuando dices quiero obedecer, el cielo ve cómo tu camino comienza a limpiarse de distracciones que no pertenecían a tu propósito. Cuando pides luz, el cielo observa cómo tu percepción cambia, cómo ves lo que antes no entendías, cómo reconoces oportunidades que antes ignorabas. Cuando clamas por guía, el cielo ve cómo el Espíritu Santo ajusta cada paso, cada decisión, cada detalle, incluso aquellos que parecen mínimos. Cuando dices rindo mi miedo, el cielo presencia el momento exacto en que una cadena interna se rompe, una memoria se libera y una sombra deja de gobernarte. Pero hay un momento especial, uno que el cielo reconoce de inmediato, cuando dices sí. Ese sí incondicional provoca un movimiento instantáneo en el mundo espiritual, no porque seas perfecto, sino porque estás disponible. Ese sí hace que el cielo movilice recursos, que puertas comiencen a alinearse, que respuestas empiecen a tomar forma, que ángeles se muevan en obediencia a la voluntad de Dios sobre tu vida. Ese sí es la señal de que ya no estás luchando contra el proceso, sino caminando con él. El cielo no se activa por tu fuerza, se activa por tu entrega. Y aquí está lo que no ves, pero sucede cada vez que dices estas palabras. El Espíritu Santo se inclina hacia ti, no para escucharte mejor, sino para envolverte, para rodearte, para caminar contigo,
para sostenerte cuando tu fuerza desaparece, para hablarte cuando no sabes qué sentir, para levantarte cuando tus rodillas tiemblan. Cada palabra pronunciada desde lo profundo crea un espacio espiritual donde Dios se manifiesta con mayor intensidad. Esto es lo que el cielo ve: un hijo o una hija que no se acerca con perfección, sino con verdad, que no ora con fuerza, sino con sinceridad, que no busca fórmulas, sino encuentro. Y el cielo siempre se mueve donde hay verdad, sinceridad y rendición. Prepárate, porque ahora entraremos en uno de los momentos más íntimos y transformadores de este mensaje, la oración guiada, donde cada palabra será activada dentro de ti. Una oración intensamente espiritual. Cierra los ojos donde estás, no para escapar del mundo, sino para entrar en el lugar donde el Espíritu Santo ya te está esperando. Respira profundo y permite que esta oración te atraviese por dentro, como si fuera Jesús mismo hablándote al oído. No repitas estas palabras mecánicamente. Déjalas entrar. Déjalas tocar lo que nadie ha tocado. Déjalas mover lo que estaba inmóvil dentro de ti. Espíritu Santo, aquí estoy. No vengo con máscaras, no vengo con discursos, no vengo con explicaciones. Vengo con verdad, vengo con lo que tengo y con lo que me falta. Vengo con lo que sé y con lo que no entiendo. Vengo con mis fuerzas, pero también con mi cansancio. Hoy abro mi corazón delante de ti, porque necesito que hagas en mí lo que yo no puedo hacer solo. Necesito tu presencia más que mis propias respuestas. Rindo mi vida, rindo mis planes, rindo lo que controlo y lo que nunca pude controlar. Te entrego mis intentos fallidos, mis pensamientos que corren sin parar, mis temores silenciosos, mis heridas que todavía me arden. Rindo todo aquello que estaba ocupando el lugar que solo tú deberías ocupar. Hoy me entrego sin condiciones, sin reservas, sin negociar los términos. Toma mi vida y haz con ella lo que sea necesario para que tu propósito se cumpla. Restaura lo que se quebró dentro de mí. Toca las partes de mi alma que dejaron de sentir. Toca los recuerdos que todavía me duelen. Toca los espacios donde todavía hay sombras. Reconstruye lo que pensé que estaba perdido. Devuélveme la vida interior que se apagó entre tantas batallas. Sana lo que nadie ve, lo que nadie sabe, lo que nadie entiende. Sana lo que solo tú puedes tocar. Dame sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la que viene del cielo. Esa sabiduría que ilumina decisiones, que ordena pensamientos, que separa lo verdadero de lo falso. Dame claridad donde hay confusión. Dame discernimiento donde hay duda. Dame visión donde solo veo oscuridad. Enséñame a entender lo que tú estás haciendo incluso cuando mis ojos no ven nada. Despierta mi espíritu. Llama mi alma por nombre. Levántame desde dentro. Enciende otra vez la sensibilidad que perdí. Activa mi fe, mi fuego, mi percepción. No permitas que viva un solo día más anestesiado, dormido, desconectado. Toca mi espíritu y despiértame a tu presencia. Muéstrame la verdad que libera, la verdad que confronta, la verdad que ordena lo que está desordenado. Quita de mí las mentiras que acepté, las narrativas que me construí, los pensamientos que me aprisionaban. Ilumina cada rincón de mi interior y revela lo que yo mismo no pude ver. Hoy digo confío, no porque lo entienda todo, sino porque sé quién eres. Confío en tu plan, confío en tu tiempo, confío en que no me soltarás. Confío incluso cuando no veo señales, incluso cuando mi corazón tiembla, incluso cuando la espera es larga. Confío porque sé que tu fidelidad no depende de mis emociones. Limpia mis emociones, purifica mi alma, libera lo que todavía pesa, rompe la influencia de sentimientos que oscurecen mi visión. Quita la carga de la culpa, la presión del miedo, el peso del pasado.
Haz de mi interior un lugar donde tu voz pueda resonar sin interferencias. Quiero obedecer, no desde la obligación, sino desde el amor. Quiero caminar donde tú me guíes, incluso si me da miedo. Quiero decir sí, aunque no tenga el mapa completo. Llévame paso a paso hasta el lugar donde mi propósito se encuentra con tu voluntad. Ilumina mi camino. Enciende la luz dentro de mí. Déjame ver lo que no veía. Déjame entender lo que antes me confundía. Déjame reconocer tu dirección incluso en los detalles pequeños. Guíame. Muéstrame el siguiente paso. No necesito ver todo. Solo necesito ver lo suficiente para avanzar con paz. Dame señales, dame convicción, dame la sensibilidad para reconocer tu movimiento. Rindo mi miedo, lo dejo en tus manos. Toma mi ansiedad, mi inseguridad, mis pensamientos que se adelantan al futuro. Libérame de todo temor que no proviene de ti. Llena ese espacio con valentía, con identidad, con fortaleza. Y ahora te digo sí, sí a tu voluntad, sí a tu dirección, sí a tu verdad, sí a tu proceso, sí a lo que viene aunque no lo entienda, sí a lo que tú decidas hacer dentro y fuera de mí. Este sí es mío y te lo entrego con todo mi corazón. Quédate conmigo en este momento. Habla donde nadie puede hablar. Toca donde nadie puede tocar. Cambia lo que nadie pudo cambiar. Te pertenezco. Te escucho, te sigo. Ahora que escuchaste cada palabra, ahora que tu espíritu pasó por un proceso profundo de rendición, revelación y encuentro, necesito que entiendas algo esencial. Este mensaje no termina cuando termina el video. Este mensaje continúa dentro de ti. El Espíritu Santo no te habló solo para emocionarte por unos minutos, te habló para iniciar un movimiento interior que no debe detenerse. Lo que comenzó aquí necesita continuidad, necesita espacio, necesita decisión, porque las palabras que pronunciaste no fueron teoría, fueron apertura, fueron puertas espirituales que activaron algo real en tu interior, y ese movimiento necesita una respuesta de tu parte. No sigas este camino en silencio. No vuelvas a cerrar lo que acabas de abrir. No permitas que esta presencia que ahora sientes se diluya con el ruido del día. Toma una decisión espiritual aquí y ahora. La decisión de mantenerte despierto, de permanecer sensible, de avanzar aunque tu mente no entienda todo. Haz un pacto consciente con lo que Dios inició en tu vida hoy. La transformación no comienza cuando ves resultados. Comienza cuando respondes, y tu respuesta hoy tiene poder. Por eso quiero pedirte algo que no es simbólico ni emocional. Es espiritual, es un acto de fe, es un sello, es tu manera de decirle al cielo, esta palabra también es mía. En los comentarios, escribe una de las 12 palabras que más tocó tu interior. No la escribas por compromiso, escribe la palabra que el Espíritu Santo activó dentro de ti mientras escuchabas este mensaje. Esa palabra se convertirá en tu declaración, en tu oración, en tu recordatorio, en tu punto de encuentro con Dios. Y mientras la escribes, algo sucede. Tu espíritu confirma lo que Dios acaba de sembrar. Además, cuando otros lean esa palabra, recibirán a través de ti el mismo movimiento que tú recibiste. Tu comentario no será texto, será ministerio, será semilla, será testimonio, será parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con más personas a través de este mensaje. Porque cuando compartes tu palabra, estás extendiendo la obra que empezó en ti hacia alguien más. Antes de que este video termine, te dejo una verdad que debe acompañarte mientras avanzas. El Espíritu Santo no responde a quienes tienen todas las respuestas. Responde a quienes tienen un corazón disponible. Y tú lo tuviste hoy. Por eso, lo que comenzó aquí no se apagará. Lo que Dios despertó no se detendrá. Lo que fue iluminado no volverá a la oscuridad.
Lo que fue restaurado no se romperá otra vez, y lo que entregaste no volverá a dominarte. Sigue caminando con estas 12 palabras dentro de ti. Déjalas ser tu guía cuando la duda aparezca. Déjalas ser tu ancla cuando llegue la tormenta. Déjalas ser tu lámpara cuando no veas salida. Y sobre todo, recuerda que cada una de ellas abre un espacio donde el Espíritu Santo te encuentra, te transforma y te sostiene. Ahora escribe tu palabra, y que ese acto sea el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual.